chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de esa entrevista que ha concedido Faisal Amari, la madre de Mbappé, la señora madre de las madres. Siempre que habla, la verdad, deja titulares y ha hablado de, bueno, todo lo relacionado con su hijo. Cómo lleva la presión de ser la madre de Mbappé, qué tal está Mbappé en el Madrid, cómo fue su salida del PSG. Confiesa que fue ella la que le pidió que renovase en 2022 y dice que a pesar de todo su sueño siempre ha sido el Madrid. Vamos a comentar todo lo que ha dicho porque ya digo que ha dejado muchísimos titulares, me cuesta quedarme solo con uno. Y vamos a hablar también de Mastantuono, que ayer jugó con Argentina con el número 10 que hereda de Messi. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar por lo de Mastantuono, porque evidentemente ha dado muchísimo de qué hablar. Ayer Mastantuono entraba al terreno de juego con la selección de Argentina con el número 10 de Leo Messi. Una cosa que ha generado muchísimos comentarios, como comprenderéis, algunos a favor, otros muchos en contra. Es un número que tiene muchísima importancia en Argentina, es un número que pesa muchísimo y además no solo es eso, sino que hizo historia porque se convirtió en el jugador más joven de la historia de Argentina en llevar ese número. Hasta tal punto es la responsabilidad de ese dorsal, ¿no? Evidentemente no lo lleva cualquiera y no se lo dan a cualquiera y por eso fue tan comentado en redes sociales. Ya digo que, bueno, muchos comentarios a favor y otros tantos en contra. A mí me llena de muchísimo orgullo, ¿qué queréis que os diga? Como madridista, como recién estrenado madridista que es, pues, bueno, madridista a efectos profesionales, porque el madridista ya era de antes, pero bueno, ¿me entendéis? Me llena de orgullo que haya llevado el número 10 con la selección de Argentina y que se haya convertido en el jugador más joven de la historia de Argentina en llevar ese dorsal tan importante. He leído muchas críticas, ¿no? Que no ha hecho méritos suficientes para llevar ese dorsal, que es demasiado joven, que tendría que haber demostrado más antes de llevar ese 10. Bueno, sea como fuere, él se lo habrán dado o lo habrá llevado por alguna razón, evidentemente. Como siempre digo, ¿no? La gente tampoco es tonta, no son tontos en Argentina, ¿no? Si se lo dan a Franco Mastantuono y Franco Mastantuono lo llevó ayer, será por algo, será porque están viendo algo. Ya Scaloni lo dijo en el anterior partido, que era excepcional y que tenía por delante un futuro excepcional y que la selección jugaría mejor si supieran lo bueno que es y si realmente conocieran lo bien que juega la selección, jugaría mucho mejor. Así que, ¿por qué no, no? ¿Por qué no va a ser el nuevo dorsal 10 de Argentina? Yo no sé cuál es el problema en esto. Alguien lo tiene que llevar. Entiendo que es pronto, entiendo que hay mucha gente que piense que todavía tiene bastante que demostrar para poder portar ese número, pero desde luego, como digo, si lo lleva por algo será, ¿no? Yo estoy contenta por la parte que le toca a él, por que haya hecho historia con Argentina de esta manera. Quiero saber, evidentemente, ¿qué opináis vosotros? Vamos con esa entrevista. Entrevista a Faisal Amari, la madre de Mbappé. Siempre que concede entrevistas esta mujer deja titulares grandiosos. Una mujer de armas tomar, como sabéis. Una mujer, bueno, con muchísima personalidad, con muchísimo poder. Yo siempre, no sé por qué, me da miedo como de suegra, ¿no? Digo, esta mujer tiene una suegra tremenda, ¿no? Tiene que ser tremenda. La novia de sus hijos o las novias de sus hijos tienen que tener miedo. Yo tendría miedo, sinceramente, o por lo menos muchísimo respeto, ¿no? Porque al final ves que es una mujer con tantísimo temperamento, con tanta personalidad y con tanta cosa que de entrada como que te echa un poco para atrás. Pero bueno, luego igual es un encanto la mujer, que yo no digo nada, pero la verdad es que de primeras, cuando la oyes hablar, ves que el temperamento que tiene es, bueno, fuerte temperamento, fuerte personalidad. Ha dejado muchos titulares, ha hablado de la marcha de Mbappé del PSG y ha hablado de realmente la presión que sintieron para quedarse en el PSG. Les hablaron de que iba a haber mucha gente despedida, de que se iban a perder muchos puestos de trabajo. Bueno, o sea, fue mucho más allá de meramente un jugador que renueva con un club, ¿no? Mucho más allá de esto ya lo sabíamos, pero que lo cuente su madre así en primera persona es bastante espeluznante, diría yo, ¿eh? Vamos a empezar con la presión con Mbappé. Obviamente ella siente mucha presión por ser la madre de Mbappé y ha sentido presión a lo largo de la carrera de Mbappé. Al final yo ahora, que soy madre, me lo imagino, y también sentiría mucha presión, ¿no? Con mi hijo, el pensar que
bueno, que va a grandes clubes, que esos contratos, las expectativas que se generan en torno a él, la presión que le puedan meter para ser el mejor del mundo, la presión que se meta él a sí mismo para ser el mejor del mundo, todo lo que envuelve ser una estrella, o sea, cuidado, yo entiendo que hay muchas ventajas, evidentemente, sobre todo económicas, hay muchísimas, pero también tiene que haber muchísima presión. Ella lo cuenta así: no estaba preparada para esto, tenía tanto miedo, no estaba bien. Desde su primer partido de Champions como titular con el Mónaco contra el Manchester City, hablamos de febrero de 2017, pensé, es Justin Bieber. Subí 22 kilos por el estrés entre ese partido y el traspaso al PSG en 6 meses. Ahora he aprendido a manejar esta vida, he comprado mi calma, tengo mi lugar para recargar energías cuando las cosas no van bien. Esta es la ventaja, ¿no? La ventaja, evidentemente, es que esa economía, ese dinero, ese poder que te da ser la madre de Mbappé, pues te permite comprar la calma y comprar refugios, que por desgracia pues hay muchas otras personas en el mundo que también sufren muchísimo estrés, que también tienen muchísima presión de no llegar a fin de mes, de poder sacar adelante a su familia y no tienen evidentemente el poder de comprar un refugio, ¿no? Es una privilegiada, en esto no nos cabe ninguna duda. No dudo que haya habido momentos muy duros y que haya habido momentos donde lo han pasado mal, esto estoy segura, pero el propio Mbappé lo decía no hace mucho, son unos privilegiados y no pueden quejarse. No pueden quejarse, esto lo decía Mbappé, no puedo quejarme, soy consciente de que no me puedo quejar porque tengo muchísimas cosas. Pero bueno, fijaos, 22 kilos que subió de peso entre ese debut en Champions y la firma con el PSG, de todo el estrés que le generó, ¿no? Bueno, ¿qué es ser la madre de Mbappé? ¿Esto cómo se lleva? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siente esto? Pues dice Faisal Amari: no me gusta la palabra icono, a veces me asusta, me entristece. Solo se habla de la fama, pero poco de las expectativas que genera y de todas las consecuencias. Así que sí, hay miedo, pero también alegría cuando veo el modelo que puede ser. Estoy más orgullosa del hombre en que se ha convertido que del jugador. Esto me gustó muchísimo. La verdad, esto me gustó muchísimo. El orgullo de una madre, ¿no? El orgullo de una madre está fenomenal, que juegue en el PSG, que juegue en el Madrid, que gane todo lo que tenga que ganar, pero cuando ves en que se ha convertido, en el hombre en el que se ha convertido, eso va mucho más allá de un jugador, ¿no? Bueno, la protección de un hijo que siempre va hasta el final del mundo, ¿no? ¿Cómo es proteger a un hijo tan poderoso como Mbappé? Es un poco, bueno, raro, ¿no? Proteger a alguien que es tan poderoso realmente. Dice Faisal Amari: una madre siempre protegerá a su hijo, no importa en qué entorno esté, ya sea en el Real Madrid o en un hospital de Bobigny. Una madre es una madre, aunque en este mundo puedes perder fácilmente a tu pequeño, pero no es la fama lo que aísla, son los juicios. Lo que antes se decía en el bar, ahora se escribe en redes y se comparte millones de veces. No representa la opinión general, pero hace ruido. Lo que más nos molesta es que grandes medios, como el suyo, le den tanta importancia a ese ruido. Es como en los barrios, siempre se habla del 8% que hace cosas malas y no se muestra el 92% que triunfa. Aquí palito, me parece que la entrevista la concede al equipo, si no recuerdo mal, y también un palo al propio medio, ¿no? Sois los primeros que os hacéis eco de las cosas malas, de los bulos, de... Entonces, bueno, esto es lo que realmente molesta y lo que realmente se lleva mal. Eso es lo que no se puede proteger, ¿no? Realmente no se puede proteger todo el ruido que hay alrededor de una persona famosa y de una persona que tiene tantísimo poder. Obviamente, cuanto más expuesto, pues más opiniones habrá acerca de ti, ¿no? Las noticias sobre Mbappé, muy unido a esto que acabo de comentar, decía Faisal Amari: cuando eres la madre de, no vives la misma vida que los demás. Cada 2 o 3 días hay una nueva noticia. Puedes pasar de una noticia agradable a otra que desestabiliza, como lo que pasó en Suecia. Y aquí nos metemos un poco en terreno pantanoso, porque también habló evidentemente de ese episodio de Suecia. Recordaréis que en unos días que tuvo Mbappé el año pasado se fue a Suecia y fue acusado de un delito muy grave. Nunca fue citado por la justicia de Suecia, nunca fue citado por la justicia de Francia, nunca se le comunicó que hubiese nada abierto contra él, pero automáticamente en todos los medios se dijo que Mbappé estaba envuelto en este escándalo y que había sido denunciado por esto, ¿no? Le han preguntado también a Faisal Amari acerca de esto, evidentemente.
Dijo, ya había habido 2 alertas con rumores falsos que algunos dejaron circular. Sabíamos que no todos alrededor de Kylian eran positivos. Lo extraordinario de este episodio es que nunca fue citado por la justicia sueca ni por la francesa. Me sorprendió que toda la prensa francesa enviara reporteros allá. Si Kylian hubiera hecho algo malo en Suecia, yo misma le habría llevado a la comisaría. Como mujer, eso habría significado que fallé en su educación y mis hijos saben que en este tema no me tendrían de su lado. Es brava, os dais cuenta, ¿no? A mí me parece bravísima esta mujer. Que podréis pensar muchos, es lo lógico, ¿no? Como mujer, no puedes apoyar a tu hijo si comete este tipo de delitos. Bueno, hay madres que apoyan a sus hijos, hagan lo que hagan, en fin, que aquí hay diversidad de mentalidades, y la mentalidad de esta mujer es una mentalidad muy fuerte, muy potente, y tiene las cosas muy claras, eso sin duda, ¿no? Le han preguntado si le tuvo miedo a la arrogancia de Mbappé, a que esa arrogancia de alguna manera echase a perder su carrera en un momento dado, o si tiene miedo de que en algún momento la pueda sacar y pueda fastidiar alguna cosa, ¿no? Contesta Faisal Amari, sí, tuve miedo. Ha habido momentos en los que fue arrogante, claro, pero estás ahí para bajarlo a la tierra. Por ejemplo, en la conferencia de prensa con Francia hace un año, cuando respondió sobre el juego aburrido del equipo. Respondió Mbappé a aquella pregunta. Lo que piensa la gente me importa poco. Esto es la respuesta que dio Mbappé en aquella rueda de prensa. Dijo, lo que piensa la gente me importa poco. Y dice Faisal Amari, cuando vi el revuelo al encender mi teléfono después de la siesta, mi primera reacción fue querer reprocharle que no cerrara la boca. Pero me contuve, en ese momento no estaba bien, también tiene derecho a decirlo, algo que nunca ha hecho realmente. Tienes derecho a estar harto, a mostrar que eres humano, pero eso se malinterpreta. Desde pequeño le piden opinión sobre todo. Cuando dicen que cometió errores de comunicación, bajemos a la tierra. No tiene un máster en gestión de crisis. Escuchen lo que dice. Nunca ha usado un discurso vacío, solo que la gente piensa que todo lo calcula. Y esto es verdad 100%. 100%. Los futbolistas, ninguno tiene un máster en gestión de crisis, ninguno o muy pocos han estudiado comunicación, hacen lo que pueden, y es verdad que todo se estudia al detalle, ¿eh? Cada frase que dicen se estudia al detalle, al milímetro que ha querido decir, va con segundas, esto por qué lo dice, esto con quién lo comenta, esto. Entonces, bueno, es verdad que en ese momento él estaba mal, estaba pasando por una crisis bastante profunda y dijo lo que pensaba, ¿no? Sin más. Luego ya hay gente que lo va a criticar todo y hay gente que lo va a defender todo y así, pero bueno. Vamos con la decisión de quedarse en el PSG en 2022. Una decepción para muchos de nosotros, yo incluida. Fue un palo bastante gordo, la verdad, porque todo hacía indicar que iba a venir al Madrid entonces, pero decidió renovar con el PSG. Fue el posado con la famosa camiseta de 2025 con el que la hizo, aunque luego supimos que en realidad era hasta 2024, y Faisal Amari reconoce que fue cosa de ellos, que le pidieron que se quedase porque había demasiada presión alrededor de lo que suponía que Mbappé estuviese en el PSG. Dijo Faisal Amari, cuando Kylian renovó con el PSG en 2022, fuimos nosotros quienes le pedimos que se quedara. Es la única vez que intervenimos. Había mucha presión, te dicen que si se va despedirían empleados, que hay problemas con los derechos de televisión, que es París, que está el nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, el Mundial. Toda la presión que hubo alrededor de esa decisión, porque él se quería marchar, él quería dejar ya el PSG y quería venir al Madrid, pero fue tanta la presión, tanto el ruido, hasta el punto de que intervino su madre en esta decisión, que dice que es la única vez que lo hizo, pero es que llegó un punto que era insostenible. Bueno, finalmente, como sabéis, pues él está en el Madrid, dejó el PSG, dejó esa cárcel de oro y dijo que ahí volvió a ver al niño que soñaba en su habitación. Dijo Faisa, cuando lo vi dejar París, mientras le advierten de que el PSG está más cerca de ganar la Champions que el Real Madrid, y él, con sus ojos de niño, nos responde, sí, lo sé, pero no importa, empiezo de cero, ahí vuelvo a encontrar al Kylian que soñaba en su habitación. Siendo consciente de que en ese momento el PSG estaba más cerca de ganar la Champions que el Madrid, que así fue, ganaron la Champions y el Madrid no, pasa que el Madrid
es el Madrid, ¿no? Y al final siempre volvemos. Pero a pesar de saberlo, su sueño era este, evidentemente. Le preguntan por la poca defensa que hace, por la actitud defensiva de Mbappé. Ahora yo le veo presionar más y defender más, pero es verdad que defender en general defiende poco, ha defendido poco, y ella dice que no le sorprende, que lo lleva viendo desde los 4 años, me parece que ha dicho. En el campo, cuando juega y no defiende, también reconozco a mi hijo, desde los 4 años no defiende, pero cuando los aficionados lo animan o lo abuchean, ahí sí, pierdes a tu hijo, él pertenece a todo el mundo menos a ti. Esto me da mucha pena también. Por último, la admiración por Cristiano Ronaldo, que bueno, la voy a comentar porque, en fin, es cristiano, es cristiano, ¿no? Decía Faiza que su hijo alardeaba de ser portugués como Cristiano cuando era pequeño. Decía que él también era portugués. Iba a casa de un amigo y decía, yo soy portugués como Cristiano, ¿no? Hasta ese punto llegaba la admiración. Con Cristiano, Kylian era portugués en su cabeza. Para él era portugués. Iba a casa del padre de una amiga para ver los partidos de Portugal y apoyar a Ronaldo. Estaba enamorado. Decía, yo soy portugués. Bueno, pues muy bien. Estoy fascinada con esta mujer, la verdad. Siempre que concedo una entrevista me gusta comentarlo, porque siempre nos desvela algún detalle nuevo, siempre nos da alguna cosa nueva, y me gusta mucho cómo habla de sus hijos y de cómo les ha ido educando, ¿no? En todo, absolutamente. Cómo intenta controlar, cómo aguanta la presión, cómo les deja, evidentemente, la libertad de que sean ellos al final los que tomen las decisiones, cómo encaja los golpes, los bulos, el ruido, en fin. Me gusta. Quiero saber qué os parece a vosotros. Entrevista de Faiza Lamari y también, por supuesto, ese dorsal 10 de Mastantuono. Como siempre, dejádmelo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.